La siguiente declaración la escribió el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani el día 18 de septiembre del 2009, cuyo título: El alma es vida, y tú eres un ser humano vivo debido al alma, no al cuerpo. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, parte del versículo 171. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Dios Todopoderoso dijo: وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 58, versículo 22. Ese es el espíritu de la complacencia de Dios en el corazón de la Virgen María, oh usuario muhajir, porque ella creyó en las palabras de su Señor y sus mensajeros, y fue de las obedientes. De modo que la verdadera aclaración de las palabras de Dios Todopoderoso: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, parte del versículo 171. En cuanto al significado de la palabra en árabe, al-kalima, que en español, palabra, se refiere a la palabra de poder de Dios, sé y es, de modo que así fue la creación del siervo y mensajero de Dios, Jesús, hijo de María, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso: Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 59. Cuando vinieron los ángeles liderados por el arcángel Gabriel y dieron a la Virgen María la buena noticia de concebir a una palabra del poder de Dios, sé y será un niño de entre los siervos cercanos a Dios, y era satisfactorio para su Señor, y un profeta y mensajero. Entonces María preguntó y dijo: أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 47. Aquí vino la creencia de María en las palabras de su Señor y sus mensajeros de entre los ángeles, y era de las siervas obedientes a Dios, por lo que Dios la sostuvo con un espíritu proveniente de él, que es el espíritu de su complacencia sobre la Virgen María, quien creyó en las palabras de su Señor, por lo que ella era una persona muy devota, y su prueba solo aumentó su fe y firmeza, y tuvo éxito en la prueba al creer en las palabras de Dios. Dios es poderoso sobre todas las cosas. No la hemos encontrado discutir después de la fatua sobre cómo sería su embarazo, y que será mediante las palabras de poder, sé y es. Y ella creyó en las palabras de Dios, de manera que ella no discutió con los ángeles de su Señor sobre eso. Simplemente ella creyó en las palabras de su Señor y sus mensajeros, y fue de las obedientes. Y luego se añadió una cosa más, que son las palabras de Dios Todopoderoso: Waruhun min. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, parte del versículo 171. Y Dios Todopoderoso dijo:
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, parte del versículo 171. Vean las palabras de Dios Todopoderoso. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, parte media del versículo 171. En cuanto a la palabra en árabe, al-kalima, que en español es palabra, Dios hace referencia a sus palabras de poder, sé y es. En cuanto a la razón por la que su Señor infundió otro espíritu en ella, es debido a su creencia en las palabras de su Señor, por lo que Él infundió en ella un espíritu del placer de su complacencia. Como anteriormente ya hemos aclarado al detalle, el espíritu del placer de la complacencia de Dios, con el que Él apoya a sus siervos honrados y veraces. Y Dios Todopoderoso dijo: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 58, versículo 22. Por lo tanto, ha quedado claro, tanto para ti como para los buscadores de la verdad, que Él verdaderamente infundió en ella el espíritu de su complacencia en sí mismo, el placer deleitante de los corazones. Lo llegan a sentir y a reconocer aquellos que conocieron de verdad a su Señor, creen en sus palabras, sus libros y sus mensajeros, y son de los siervos obedientes. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Hemos decidido bloquearte, oh usuario al-Muhajir, después de un diálogo que duró varias páginas y fue un diálogo estéril, porque mi diálogo era con un hombre sordo, mudo y ciego, y nuestra declaración solo aumentará más suciedad a la suciedad de tu alma. Y la razón principal por la que no hablamos contigo extensamente, al igual que otros, es porque hemos descubierto que mientes acerca de Dios, y vienes con palabras que salen de tu propio deseo, y dices que son de Dios, y que son en nombre de Dios, el más compasivo, el más misericordioso. Y vienes a nosotros con prosa vacía, y fuimos muy pacientes contigo, hasta que establecimos el argumento contra ti con la verdad y el conocimiento decisivo, como ya os habíamos prometido eso antes. Y no solo con palabras, sino que lo hemos demostrado con la verdad en acción, con el permiso de Dios Todopoderoso. Así pues, temed a Dios, y Dios os enseñará. En cuanto al espíritu del ser humano, nuestra fatua fue metida previamente en otras declaraciones. Se trata del poder de Dios, y el poder de Dios nunca muere, ni tampoco necesita un cuerpo para estar viva. Más bien, es la que hace que el cuerpo esté vivo, y es el alma en sí misma. Así pues, es del poder de Dios, y es la que posee los sentidos del oído, de la vista, del olfato, del gusto, de la sensibilidad y del sufrimiento, es decir, la vida en sí. Y cuando el alma de un ser abandona su cuerpo, entonces la vida abandona el cuerpo e irá al infierno o al cielo si se establece la prueba en su contra mediante la revelación de los mensajeros. Y después el alma de la persona, el día de su salida del cuerpo, va ya sea al cielo o al infierno, depende de sus obras. Y Dios Todopoderoso dijo: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículo 93. Es decir, que el alma continúa viviendo después de la muerte, ya sea en el paraíso o en el infierno. En otras palabras, que el alma es creada mediante el poder de Dios y es vida. Por lo tanto, si el alma abandona el cuerpo, este cuerpo queda sin vida, es decir, que es el cuerpo humano quien en verdad muere debido a la separación del alma de él. Y el alma es vida. De hecho, tú eres un ser humano debido a tu alma, no a tu cuerpo. Pero tú quieres hacer que el alma del ser humano sea una parte de la esencia de Dios Todopoderoso, para considerar al ser humano como parte de la esencia de Dios. Oh hombre, por el amor de Dios. Entonces, ¿cómo puedes negar las siguientes palabras de Dios Todopoderoso? فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 42, versículo 11. Con lo cual no hay semejanza entre el hombre y el más misericordioso. Gloria a él, el Altísimo. Por lo tanto, ¿a dónde quieres llegar, oh usuario al-Muhajir? ¿Acaso hay algo después de la verdad que no sea la incredulidad? Con lo cual, hemos aclarado la verdad para ti al detalle, desde el decreto del Gran Corán, y hemos establecido contra ti el argumento con la verdad. Tendré que revertir mi decisión y desbloquear tu cuenta nuevamente, con la condición de que escribas solamente una declaración y luego esperes de mí la respuesta. Solo que algunas veces el moderador se ve obligado a banearte porque vas llenando el foro con declaraciones vacías de conocimiento y llenas de calumnias contra Dios. Así que escribe solo una declaración y luego espera la respuesta. Voy a desbloquearte de nuevo para que así tal vez llegues a temer a Dios. Quizás así vuelvas a Dios arrepentido y dejes de calumniar a Dios. Tal vez esto te haga recapacitar. Así pues, pido disculpas a los honorables miembros de la Junta Directiva. Esperad otra decisión de mi parte para bloquearlo. Y no lo bloqueéis, incluso si llegáis a tener claro que es uno de los aliados de los demonios. ¿Acaso no sabéis que gracias a su conspiración os aumentamos el conocimiento? Y esto se debe a que solo conspiraron contra sí mismos. Y Dios se niega a todo lo que no sea completar su luz a los mundos, a despecho de los criminales que tanto odian su apariencia. Aunque vemos que nos está escribiendo desde Israel o sus alrededores, puesto que esta es la dirección del IPI de su región. Pero su declaración es tan oscura como el rostro de aquellos que dicen mentiras sobre Dios a sabiendas, para extraviar a la gente. Así que tened paciencia y tened confianza absoluta en vuestro imán, con el permiso de Dios, y dejadme establecer la prueba contra los que vienen a hacer dudar a la gente en la verdad del Señor. Del mismo modo, aprovecho para anunciar en esta declaración dirigida a los hombres y a los genios un perdón integral para todos los miembros bloqueados anteriormente, que participaron en un diálogo de disputas injustas, de entre los burladores y los calumniadores, de manera que les perdonaremos aprovechando la ocasión del perdón de los creyentes por parte del más misericordioso en el mes de Ramadán. En verdad, nuestro Señor es más generoso que su siervo. Esperemos que Él los perdone y los guíe por el camino de la verdad. Esperamos su misericordia, indulgencia y perdón para nosotros y para todos los musulmanes. Ciertamente la misericordia de Dios lo abarca todo. Oh comunidad de genios y humanos despreocupados, así como todos los demonios de entre los genios y los humanos, os hago recordar el llamado de Dios, el más misericordioso en el decreto del Gran Corán, a todos los hombres y los genios, así como a todos los siervos de Dios, ya sean caminantes o voladores.
con lo que Dios nos ha ordenado en su libro perfecto, para haceros recordar mediante ello con la verdad. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículos del 53 al 61. Por lo tanto, ordenamos el desbloqueo de las cuentas de todos los usuarios bloqueados en el foro del Imam al-Mahdi, la mesa del diálogo internacional con los mundos, ya sean creyentes, musulmanes, incrédulos, demonios de entre los dialogantes. Página nueva. Así tal vez Dios los guíe hacia la verdad, y decimos hermosa paciencia, para que otros no tengan argumentos contra nosotros. Y que Dios tiene el argumento concluyente, y si Él hubiera querido, os habría guiado a todos. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el refrenador mediante la autoridad del conocimiento, el Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y con vosotros.